de Café Pastoral. Es tiempo de Café Pastoral. Es tiempo de Café Pastoral. Con la pastora Rosa de Vilches. Hola a todos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a esta quinta edición del Café Pastoral Online, dirigido por la pastora Rosa de Vilches. Estamos muy contentos de poder tenerlos con nosotros compartiendo de este tiempo especial. El día de hoy llevaremos el tema Mujer Sabia, reconoce quién eres, donde estaremos hablando también sobre lo que es el rechazo y el rechazo hacia uno mismo. Esperamos que sea de gran bendición para ustedes y que sea de su agrado. Si es así, los invitamos a suscribirse al canal y darle like a todos estos vídeos y continuar viendo la serie junto con nosotros. Sin más que agregar, comencemos con este café pastoral. Buenas tardes, amadas hermanas y hermanos que sé que se encuentran allí. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bueno, doy gracias al Señor por estar ya aquí en medio de ustedes con su café pastoral, un tiempo para compartir entre hermanos, entre amigos y para ser bendecidos por la palabra del Señor, por sus consejos, por su enseñanza, porque ciertamente todo lo que Dios nos ha dado es para edificación, y eso es edificar, construir, restaurar, levantar, y eso es lo que pretendemos hacer a través de este tiempo que pasamos con ustedes. Bueno, déjenme decirles que, siendo sinceros, hemos tenido muchos tropiezos para que este programa salga desde el día de ayer inclusive. Gracias por sus preocupaciones. La verdad es que le decía a algunos hermanos que fue una explosión de presión. Por eso no me sentía en las condiciones de hablar por el tema que íbamos a tratar, porque necesitaba estar en un buen ánimo, y la verdad es que ayer no fue el día. Y preferí hacerlo en el día de hoy, más tranquilas, más relajadas, y para presentarme delante de ustedes como tiene que ser, como una hija del Señor, como una princesa que tiene un lugar en el sacerdocio de nuestro Padre Celestial y que sabe quién es. Y por eso el tema del día de hoy. En el día de hoy tenemos el tema Mujer Sabia, reconoce quién eres. Y eso es lo que vamos a hacer en esta tarde. Tal vez el día de hoy va a ser un abreboca, ¿ok? Vamos a abrir el tema. Sé que después de allí es probable que vayan a generarse inquietudes. Bueno, si llegan a ver tanto interés en la segunda parte del programa, me atrevería. Sería un reto, pero me atrevería a hacer café pastoral antes del jueves. Puede ser. Inclusive mañana mismo, podríamos decir. Pero porque sería una continuación. Pero eso dependerá de lo que veamos en el día de hoy con este tema. Es un tema bastante sensible, un tema fuerte que vamos a tratar, pero creo que es el tema que viene al momento de lo que hemos venido conversando unos jueves anteriores. Bien, para comenzar, no se me puede olvidar, quiero darle las gracias a la hermana Lady y a mi hija Ana, porque ese jingle que sale allí de presentación del programa es ese tipo de ideas que van surgiendo y que se van poniendo en práctica, pues, para darle dinamismo a la actividad. Y lo único que vamos a pedir de nuestras hermanas es que se ponga bonita y se tome una foto con su café, que todas las fotos que envíen se tratarán de colocar dentro del momento cuando haga la rueda de la canción, y para que usted también forme parte, pues, de ese grupo de amigas y de hermanas en Café Pastoral. Así que gracias, Lady, el Señor te bendiga. Igualmente a Ana, Dios te bendiga. Señor, espero que le siga recompensando y dando mucha sabiduría para desarrollar todas estas cosas. Bien, vamos a leer en Génesis capítulo 1, versículo 27, y con esa lectura yo quiero comenzar el tema de hoy, que vamos a dejar planteada como verdad bíblica. Génesis capítulo 1, versículo 27. Les invito a que podamos compartir esta palabra del Señor. Perdón, el 26. Dice así: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Oremos. Dios, gracias te doy por este día, por todas tus bendiciones y tu misericordia. Quiero poner este tiempo, Señor, de compartir este café pastoral junto a mis hermanos que están conectados, Padre, para que tú seas el que nos dirijas, el que guíes todas las cosas y que finalmente esto sirva para bendición, para restauración, sanidad, libertad y restitución, Señor, de la vida de cada una de mis hermanas. Las declaro bendecidas y victoriosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una de las cosas que quiero resaltar con esa cita bíblica es el hecho de nosotros entender que nosotros fuimos creados a imagen de Dios. Es reiterado cuando Dios dice Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque usa el verbo hacer en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Quiero resaltar ese hecho entonces de que nosotros como cristianos aceptamos que fuimos creados por Dios. De hecho, todos los hombres son criaturas del Señor y solamente se pasa al derecho de ser hijo cuando se reconoce a Jesucristo como Señor y como Salvador. Ahora bien, lo que quiero resaltar de esa verdad es que nosotros hemos recibido un depósito, que es lo que Dios llama imagen y semejanza, un depósito espiritual y un depósito emocional, que es lo que compone el alma del ser humano, de parte de Dios. El hombre, si hubiese sido solamente formado del polvo de la tierra y no hubiese sido depositado en él lo que es la vida como esencia de Dios, el hombre no hubiera sido nada, solo hubiese sido un muñeco de barro. Sin embargo, nos enseña la palabra que Dios lo hizo, no solamente el cuerpo como el cajón donde iba a estar depositado el alma y el espíritu del hombre, sino como un depositario de su imagen y de su semejanza. Ahora, esto no significa que Dios es como nosotros en general, tiene rasgos como nosotros en general, aunque la palabra habla de sus pies, habla de sus manos, habla de sus ojos, habla de sus oídos, pero la Biblia describe, por ejemplo, que los ojos de Dios son como llamas de fuego. Entonces, ¿se parece eso a los ojos de los hombres? No, ¿verdad? Quiere decir que aunque toma rasgos característicos a nosotros como seres humanos, no necesariamente la palabra se refiere a rasgos físicos, pero sí se refiere a los rasgos espirituales que solamente Dios podía haber depositado en la vida del ser humano. En este caso, el principal depositario y el ente que siguió lo que sería el desarrollo de la raza humana, que sería Adán. Por eso habla de Adán y luego habla de Cristo, porque Adán es ese primer hombre espiritual que fue creado como ese depósito, ¿ok? Pero no es una clase de teología lo que quiero darles, pero sí sembrar esa estructura teológica para declarar que nosotros hemos sido depositados de la imagen, depósito de la imagen y semejanza del Señor. Ahora, esa imagen de Dios en el hombre se mantuvo intacta mientras el hombre era puro e inocente. Esto es algo que también quiero dejar establecido. El hombre fue depositario de ese aliento de la vida de Dios, que no era otra cosa que del depósito de su espíritu y de su alma, de los sentimientos, del fruto del espíritu en el alma del ser humano. Ahora, el hombre era puro en ese depósito, es decir, que el hombre lo que conocía y lo que vivía como normalidad era lo que nosotros ahora conocemos en el Nuevo Testamento como el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, todas esas virtudes que fueron y solamente podían venir de la mano de Dios, ¿ok? Hasta ese momento que el hombre no conoce el pecado, él era puro.
Él era inocente. De hecho, en la división de los pactos se habla de ese tiempo de la inocencia del ser humano, donde la comunicación con Dios era perfecta, donde el hombre estaba desnudo y no se avergonzaba porque estaba desnudo, porque sencillamente él tenía inocencia en su mente. ¿Qué pasa? Cuando el ser humano peca, el pecado produjo en el hombre que se abrieran sus ojos al conocimiento de lo bueno y de lo malo. Eso Dios lo llamó el morir espiritualmente. Él le dice, si comes de ese árbol, ¿qué iba a suceder? Vas a morir. Ahora, no murió físicamente, pero la muerte que se produjo en el ser humano fue en el espíritu. Entonces, la parte espiritual del hombre se separó de su creador, de Dios, y he allí el conocimiento, los ojos del conocimiento de lo bueno y de lo malo fueron abiertos al ser humano. Ahora él era el que iba a decidir si seguía el camino del bien o el camino del mal. ¿Qué sucede? Que a partir de ese momento, esa imagen de Dios, aunque siguió estando en el hombre y está en el hombre aún en nuestros días, esa imagen sufrió una distorsión. Siguió allí, por eso somos criaturas, todos los seres humanos somos criaturas del Señor, pero allí se hace una diferencia entre la criatura y relacionarnos con Dios como hijos, porque ahora hemos recibido en Cristo la paternidad. Establecido esto, entonces decimos que la imagen de Dios está en el hombre, pero esa imagen ha sido distorsionada por el pecado. Yo quiero preguntar, ¿habrá manera de que el hombre recupere la imagen de Dios en su vida? Esa es la pregunta que lanzo. ¿Habrá manera de verdad que el hombre pueda esa imagen distorsionada que tiene, recuperarla en su vida? Vamos a establecer lo que es distorsión. Distorsión es una deformación de un sonido, imagen o señal. Repito, una distorsión es una deformación de un sonido, de una imagen o de una señal. Ojo con esto, el pecado es el efecto o la causa que distorsiona la imagen de Dios en la vida del hombre, es decir, el pecado en general. Ese pecado que contaminó la vida del hombre, lo que hizo fue entonces causar un efecto de distorsión en la vida del ser humano. Sigue siendo ser humano, pero ahora distorsionado. Entonces, ¿cuál sería la respuesta a la pregunta? Sí, sí se puede. Se puede cuando el hombre se convierte a Cristo de todo corazón y viene a morar su presencia en él, en el espíritu del hombre. La presencia de Dios, es decir, el Espíritu Santo, viene a morar en el espíritu del hombre, porque allí comienza entonces a ser real la transformación de esa imagen. Y para eso yo quiero que usted busque en su Biblia en 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo, vamos a leer el 16 al 18, y dice así la palabra del Señor. Oído a esto. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Número 1, condición, se conviertan al Señor. No está diciendo se convenzan del mensaje. Está hablando de un efecto más directo y más profundo, que es la conversión, que es convertir, cambiar, transformar, dar 360 grados. Eso es arrepentimiento, ir hacia un punto, pero devolver el camino 360 grados. El ser humano camina de espaldas a Dios para cuando se arrepiente. Eso significa que el hombre transforma, da media vuelta, perdón, no son 360 grados, son 180 grados. Yo en física, química, esas cosas no soy tan buena, ¿verdad? 180 grados, es decir, que está dando media vuelta y está volviendo a lo que antes era su espalda. Es decir, que comienza a caminar hacia Dios.
No es convencerse de un pecado el evangelio, es convertirse de verdad de todo corazón al Señor. Entonces dice que cuando se conviertan al Señor, lo que impide que una persona pueda ver con claridad se quitará. Es decir, esos velos que a veces están en la vida del ser humano que no entiende. Dice, porque el Señor al que se van a convertir es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, es decir, donde viene a morar el Espíritu Santo, allí se produce libertad. ¿Puede un cristiano estar en depresión? ¿Puede un cristiano estar en soledad? ¿Puede un cristiano estar en temor? ¿Puede un cristiano estar en etcétera, etcétera, etcétera de cosas? Sí puede estar, pero no es lo normal. Eso sería una situación anormal en su vida. Porque lo normal es que Dios viene a producir a través de su Espíritu Santo la libertad del espíritu, del alma y del cuerpo del ser humano. Dice el 18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, me faltó lo que sabes, Ana, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Voy a volver a repetir este texto. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Dice un texto más arriba del 16. En el 14 viene, ustedes pues hacen la lectura con calma, viene hablando del antiguo pacto cuando estaba Moisés y dice, les queda el mismo velo no descubierto. Es decir, aquellos que estaban en el antiguo pacto, les queda el mismo velo y aquellos que siguen viendo sobre el nuevo pacto, sobre el antiguo pacto siempre van a tener un velo. Pero dice, el cual por Cristo es quitado. Quiere decir que nosotros en Cristo, cuando creemos en Él, encontramos la verdadera libertad que necesita el ser humano. Eso significa que el velo que cubre la vida del hombre, aquellas cosas que no entendía, que estaban vedadas para él, ahora vienen a ser reveladas por el Espíritu Santo y se va operando en el ser humano una transformación, que la misma palabra habla, que es una transformación de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Es decir, que se genera en nosotros un avance, un mecanismo de ir en avanzada, porque una persona que va de gloria en gloria es que cada vez que da un paso, ¿qué sucede? Vence, triunfa, gana de gloria en gloria. Y cuando nosotros estamos en tiniebla y nosotros nos vamos proyectando en la luz de Cristo, a mayor caminar hacia arriba, hacia Cristo, mayor se hace la luz. Por eso habla de gloria en gloria. Y más nos alejamos de la tiniebla y de triunfo en triunfo. Presente con esta verdad, podemos entonces entender que sí hay una solución para el problema que el pecado genera en la distorsión del ser humano. De hecho, hay otros pasajes que podemos leer en otras cartas de Pablo donde habla del nuevo hombre creado según Dios, dice la palabra del Señor. Es decir, que se comienza a generar la recuperación de esa imagen distorsionada a la imagen correcta, según la palabra. Dicho esto, hay una causa generada por el pecado, una causa de acción directa, de distorsión en el ser humano muy destructiva. Y ahora sí, de esa causa es que yo quiero centrar el tema del día de hoy. Porque el tema del día de hoy se llama Reconoce quién eres. Y según leímos en este momento en la palabra del Señor, dice que nosotros mirando como en un espejo, a cara descubierta, la gloria del Señor, somos transformados en esa misma imagen,
Es decir, que la imagen que yo voy a ver hoy y voy a proyectar hoy en un espejo, mañana que aumente más la gloria de Dios, que me transforme más la gloria de Dios, voy a volver a ver la misma imagen, pero con mayor gloria. Eso es lo que quiere decir la palabra del Señor. Voy a dejar esto por aquí. Entonces, hablando de esas causas directas, yo quiero hablar del rechazo, porque esto lo he nombrado en otras actividades que hemos tenido anteriores, y yo creo que llegó el momento entonces de que nosotros hablemos un poquito de lo que es el rechazo. Y créame, solamente hoy vamos a abrir el tema. El rechazo, pero vamos a enfocar el rechazo hacia nosotros mismos, porque si bien es cierto, el rechazo se puede dar desde diferentes puntos de vista y de diferentes maneras. De hecho, cuando usted busca información en la web, usted va a encontrar que hay un rechazo llamado rechazo social, y es aquel que es producido en la misma sociedad. Hoy en día tenemos mucho eso. Tal vez otros podrían llamarlo de otra manera, lucha de clases, diferencias raciales, todo esto, pero al final la palabra que determina esa acción es el rechazo social. Vamos a buscar en la palabra del Señor Efesios capítulo 5, versículos 28 y 29. Efesios capítulo 5, versículos 28 y 29. En este pasaje nosotros, los que ya conocemos la lectura, encontramos que está hablando a los esposos, tanto al marido como a la mujer. Y quiero resaltar algunas cosas de aquí. Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Amarse a sí mismo. Amar a su mujer como se ama su propio cuerpo. Puntualice eso allí. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Su propio cuerpo, y amar a otra persona representa amarse uno mismo. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Fíjese lo que la palabra del Señor está planteando. Si bien es cierto, esto se está dando como una idea de lo que es el amor de un hombre hacia una mujer, para poder representar que así mismo es el amor de Cristo que tuvo por su iglesia, es decir, que tuvo por usted y que tuvo por mí, que ahora lo reconocemos a través de Jesucristo como Señor y Salvador. La aplicación vale para aprender un poco más allá de lo que es el amor a la pareja, porque entonces aquí me está planteando la verdad de que si yo no me amo a mí mismo, si no cuido mi carne y no la sustento, ¿cómo podré entonces amar o decir que amo a otra persona? Yo creo que esa es la verdad rescatable. Y dice en el pasaje que leímos de segundo, que nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Esto es lo que sería la verdad ideal. Nadie con una mente centrada, una mente cabal en sus pensamientos, nadie por sí mismo se hace daño. Nadie por sí mismo se hace un daño en su vida, no se cuida y se aborrece. Nadie con una mente cabal. Pero ¿sucederá esto realmente en la vida de algunas personas? Pues déjeme decirle que sucede no en la vida de algunos, sucede en la vida de muchos, y es la realidad de muchas personas. Y yo sé que me dirijo siempre a mujeres, pero trato de ser abierta en los temas, porque sé que el hecho de ser hombre no significa que no puedan verse afectados de alguna de estas cosas. Sí, también, solo que probablemente por la estructura mental de cada uno, las actuaciones o las acciones sean diferentes de cómo reacciona un hombre a cómo reacciona una mujer, pero sí lo pueden afectar. Y también sé que detrás de esas conexiones hay hombres que están escuchando este tema. Así que la realidad es para todos.
Cuando el rechazo viene desde el vientre, sin saberlo, va a ir marcando una serie de vivencias en el individuo desde la niñez y su mayor expresión tendrá lugar en la juventud. Entonces, quiero resaltar lo que es el rechazo hacia sí mismo, porque aunque creo que los otros afectan de la misma manera la vida de las personas, hermano, la mayor fuente que nosotros necesitamos sanar es nosotros mismos. Porque cuando nosotros mismos somos capaces de sanarnos y de salir a la libertad que nos ofrece Cristo, a la nueva vida que nos ofrece Cristo, a su restauración, a su sanidad, nosotros vamos a darnos cuenta que lo que se genere en nosotros como vida va a llenar de vida todo nuestro alrededor. Hay muchas personas que se concentran, y esto como una pausa, hay muchas personas que se concentran en los defectos de las demás personas. Sí, esto es real y esto yo creo que nos puede pasar en algún momento a todos. Inclusive cristianos estamos en la iglesia y qué bueno que se predicó ese tema porque ese está bueno para fulano. Y la esposa dice en la iglesia, qué bueno que le dieron duros a los esposos, que la pastora cortó orejas a rabo, como me decían a mí, cortó orejas a rabo y todo, ¿verdad? Cuando es para la otra persona. Pero nosotros no podemos aplicar la palabra del Señor hacia los demás sin aplicárnoslas a nosotros mismos, porque ella es de aplicación personal y particular, porque Dios es un Dios de generaciones, pero es un Dios que se relaciona de manera personal con el ser humano. Entonces, nosotros tenemos que aprender a sanar primero nuestras fuentes para poder entonces entender y sanar las fuentes de otras personas. Porque muchas veces lo que para nosotros es una reacción de alguien, necesariamente pasa por el entender de que así como a nosotros hay cosas que nos han afectado, a los demás que pueden causarnos un daño, también hay cosas que los han afectado. Solo que una persona que tiene ignorancia espiritual o emocional o sencillamente no está en un estado para aceptar su condición, porque a veces la persona está en negación, sencillamente esa persona va a seguir afectada y va a afectar. Y eso lo vamos a ir viendo en los planteamientos que vamos a hacer en este estudio que acabamos de hacer. Entonces, yo semanas atrás les decía que el rechazo en particular, igualmente el estado de orfandad, como daño, como efecto negativo, se gesta desde el mismo vientre. Es decir, que una persona, un niño, un ser que ha sido gestado, concebido en el vientre de una mujer, puede comenzar a ser afectado del rechazo desde el mismo vientre, antes de que nazca. ¿Cuándo puede ser rechazado un niño? Cuando no fue deseado. Cuando sencillamente vino como eso que llaman los adultos un accidente o como un error. Y aunque el niño como tal no es un error ni es un accidente, porque yo siempre digo que el accidente lo tuvieron fueron los padres que no calcularon bien las cosas, o el error lo cometieron fueron los padres, ese efecto de rechazo que se causa en la vida de la mujer por cualquier causa de ella o del padre del niño, eso, hermano, viene a producir una reacción espiritual en la vida de ese niño. Y aunque esto no viene insertado como una celda del ADN natural, sí se inserta como una celda en el ADN espiritual. Recuerden, y si no lo recordaban porque no lo sabían, se los voy a decir, recuerden que lo del ADN no solamente es un traspaso de información natural, ¿ok? De información familiar, de los apellidos, de lo que vienen gestándose en las generaciones de la familia. De hecho, esto como base bíblica tiene uno de los mandamientos, cuando dice que Dios visita la maldad de los hombres hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Eso significa que ahí hay una afectación generacional, espiritual, pero dice que también Él bendice a millares de los que aman su nombre. Entonces, volviendo al punto, porque estas son cosas que hay que irles explicando. Entonces, quiere decir que desde el mismo vientre una persona puede ser espiritualmente afectada
por lo que es el rechazo original, que vendría a ser el rechazo de sus padres. Pero este rechazo que está involuntariamente asignado en la vida de la persona o insertado en la vida de la persona, aunque no va a ser algo consciente en esa persona, porque esa persona va a ser un bebé, luego va a ser un niño, luego va a ir creciendo en la vida hasta que no haya una comprensión de que esto es una afectación en esa vida. Eso no va a salvar a ese niño de haber sufrido vivencias y cosas en su niñez que hayan venido marcadas por ese rechazo que fue insertado desde el vientre de la madre. Es decir, que el hecho de que él no sea consciente de la verdad no significa que no reciba el efecto negativo de esta. ¿Cómo le explico esto? Vamos a explicárselo un poquito de esta manera. Todos los niños nacen iguales. Pero usted cree que nacen en las mismas condiciones el hijo de un rey a el hijo de alguien que simplemente es un ser en la tierra, por decir que puede ser pobre, clase media, etcétera, etcétera. ¿Usted cree que las vivencias van a ser iguales? ¿Usted cree que las condiciones son iguales? No. Pero yo pregunto, ¿será que el niño del pobre sabe que es pobre? ¿Será que el niño del rey, el hijo del rey, entiende que es el hijo del rey? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque ni en un niño ni en el otro está la capacidad de poder entender quién es. ¿Cuándo entiende ese niño quién es? Cuando crece. Y cuando puede tener entonces comprensión de la verdad que en él está. Pues así sucede con nosotros, sucede con todos. Nosotros vamos teniendo vivencias desde la niñez que van marcando en el individuo cosas y que van a tener su mayor expresión ¿cuándo? En la juventud. Hay gente que dice, pero es que mi hijo cuando fue adolescente fue que se rebeló eso. No, a lo mejor esa rebeldía la traía, pero solamente tuvo su expresión cuando es adolescente, porque es el momento cuando entonces deja de ser niño y cuando comienza a crear una conciencia propia o ya está definida, y eso lo que hace es ponerse en ¿cómo se llama? Ponerse se me fue la palabra, darse a conocer, pues mostrarse al resto. Pero ¿qué sabe usted lo que estaba gestándose en ese niño? ¿Qué sabe usted cuáles eran los pensamientos y los criterios emocionales que habían en la vida de ese ser? Eso es lo que no se sabía, pero teniendo conocimiento de estas cosas nos podemos dar cuenta si es que es el rechazo lo que está marcando y delineando el accionar de ese adolescente. Sigo aquí. Déjame tomarme mi cafecito, espero que ustedes también estén tomándose el suyo, no se asusten, tómenselo con tranquilidad y disfrútenlo. Cafecito con leche. Dicho esto, veamos esto. Si una persona no es consciente de que está bajo el efecto del rechazo, siempre estará afectado por él en diversas etapas y áreas de su vida y le costará establecer una vida balanceada. Hay personas que no saben por qué siempre que tienen una relación amorosa no llega a nada, no termina en nada. La razón probablemente no es la relación como tal que se da con la pareja, sino que la razón puede venir como esa afectación inconsciente que está en la vida, sea del hombre o sea de la mujer o inclusive de los dos. Y por no ser conscientes de esas cosas, sencillamente lo más fácil para el ser humano es romper la relación o divorciarse, separarse y buscarse a otra persona. Pero no es el deber ser. Nosotros tenemos que aprender a hacer análisis y por eso el título se llama Reconoce quién eres. Y más allá de ese quién eres, más allá del apellido que tienes, más allá del número de cédula que te determina como venezolano, más allá de como individuo de una ciudad, de una nación, más allá de ese quién eres, de características regionales, yo estoy hablando del quién eres como individuo, como persona, como ser humano, tus virtudes, pero también tus defectos, tus debilidades, pero también tu fortaleza. Porque en la medida en que tú te conozcas a ti mismo,
entonces tú vas a ser más efectivo como persona, tanto para ti como para el resto de los que te rodean. Por eso hablo de esto que está aquí. Quiero puntualizar algo más con ese pensamiento. Si bien es cierto, para estar afectado del rechazo debemos ser rechazados por otros primero, es en nosotros que se va a generar la respuesta de libertad y de superación de esta afectación espiritual que enferma el alma. Por eso hablo del rechazo hacia nosotros mismos. Porque si bien es cierto el rechazo como afectación principal o primaria, viene porque alguien te rechazó primero, la libertad de esa afectación, la sanidad de esa enfermedad del alma y del espíritu se va a generar es en la persona que recibió el rechazo. Entonces, si bien es cierto, en un primer momento fuiste rechazado por papá, por mamá, por los dos, después te sentiste rechazado por el mundo, porque una persona que está marcada cuando es niño es rechazado por los núcleos de amigos, se siente diferente que el resto, se siente temeroso, se siente inquieto. O sea, hay una cantidad de características que las iremos hablando posiblemente en los siguientes temas. Y es necesario hablarlo, ojo, ¿por qué? Porque puede ser que los padres no tengan el problema, pero puede ser padre que tú tengas un niño o una niña que se sienten rechazados y tú no lo sabes. Y él menos. Pero entonces hay que prestar atención, porque hermanos, nosotros dentro de la misma iglesia, hijos de creyentes, hemos tenido que ministrarles en momentos, porque hemos visto que las conductas de los niños son sencillamente conductas de niños rechazados ya desde la niñez. Entonces, por eso yo trato de aplicarlo a todos los términos de las edades, porque esto, si no le está sucediendo a un padre, es probable que un padre lo haya creado o lo haya producido de manera indirecta, porque ni siquiera es que es algo que se quiere, de manera indirecta por una palabra, por una acción en la vida de su hijo. Y ojo, habla las madres, que son las que gestaron a los hijos en los vientres. Si usted rechazó a algún hijo suyo, porque usted rechazó el embarazo, si usted hizo cosas para usted dañar ese embarazo, para perderlo, y no fue posible, si usted dijo palabras con las que usted haya marcado ese niño, créame, usted tiene que pedir perdón a Dios primeramente, usted tiene que arrepentirse en su corazón, pero usted también tiene que pedirle perdón espiritual y naturalmente a su niño, y aunque ese niño no lo entienda, su espíritu sí va a recibir, así como recibió la palabra mala que lo marcó, también su espíritu tiene la misma capacidad para recibir esa palabra de vida, esa palabra de bendición que ahora como padre cristiano, como madre cristiana, usted está soltando sobre él, y así le hacemos el camino más fácil. Entonces, dicho esto, continúo. Ya me queda poco en cuanto a información. Si hay alguna pregunta que van a generar o algo, yo creo que las preguntas las voy a tomar y de eso las voy a decidir contestar posteriormente, pero hágala sin ningún problema, o si quiere afirmar algo, si hay algo que leerme, Ana, me lo dice, me hacen la seña, que ya estamos en los 30 minutos, dime. Que la líder Rebeca dijo con respecto a las parejas que eso es miedo al compromiso por causa del rechazo. Muy bien. ¿Sí? Es que pueden ser varias las razones por las cuales las personas hoy en día como sociedad tienen miedo a entrar en lo que es el matrimonio. Hoy en día las parejas, inclusive muchos van a una relación diciéndose de antemano, bueno, si nos va mal, nos separamos y punto. O sea, ya bien enmarcado es porque esto no va a funcionar. Lo que no saben es que todas estas reacciones son reacciones que fueron dadas es por causa del rechazo que existe, sea en el hombre o sea en la mujer. Entonces, atención a esto. El rechazo es, como concepto, dice que el rechazo es resistencia hacia la fuerza de otro cuerpo que le obliga a retroceder o impedir sus movimientos. Entonces, cuando hablamos de ese concepto aplicado a la vida de alguien, el rechazo hacia nosotros mismos, estamos hablando aquí, es de hacerse oposición, de presentar resistencia,
de impedirse el paso de avance y desarrollo en otras etapas de la vida como seres humanos. ¿Usted cree que alguien se hace oposición a sí mismo? ¿Puede ser alguien capaz de hacerse oposición a sí mismo? Pues sí. ¿Puede alguien impedirse el paso para avanzar y desarrollarse en otras etapas de la vida? Pues sí. Pues sí. Impedirse siquiera, ¿cómo se llama? Experimentarlo. Impedirse siquiera atreverse. Porque cuando alguien va a hacer algo, tiene que estar consciente de que 50% va a dar positivo, 50% va a dar negativo. Es decir, que la misma posibilidad que hay para fallar es la misma posibilidad que hay para ganar. Pero muchas veces, el no atreverse, el negarse siquiera como posibilidad a tratar de hacerlo, ya es un efecto que la persona no lo sabe, pero sencillamente es por el rechazo hacia sí mismo. Fíjense, yo le puntualicé aquí dos aspectos que produce una persona que tiene rechazo hacia sí mismo. Voy a hablar de dos aspectos hoy y con estos vamos a concluir porque este tema va a continuar. Pero aquí quiero hablar de alguna cita bíblica y atención con esa cita. El que se rechaza a sí mismo provoca que los demás lo rechacen con sus actitudes y con sus reacciones, sin ser esto algo consciente. Para él es algo natural su manera de actuar, pero para los demás, para los que reciben la acción, para los que reciben la actitud, los que están mirando y contemplando, sencillamente esto lo que habla es que esa persona está mal. Mire, hermano, como lo dijo en Corintios la palabra, muchas veces lo que está vedado no se puede comprender y solamente quitando la venda es que la persona puede, abriendo sus ojos, puede entender qué es lo que realmente sucede. Hay personas que quieren ser aceptados por los demás porque tienen una batalla y una lucha interna, pero por no saber que están marcados por el rechazo, lo que hacen es tener reacciones que en vez de acercar a las personas, lo que hacen es hacerlo rechazar. ¿Dónde está el problema? ¿En los demás o será que el problema está en uno? Punto para analizar. Génesis capítulo 16 nos narra la historia de Sara. Yo se lo voy a decir en pequeñas palabras y después usted va a buscar la cita y usted la va a leer. Y si quiere discutimos un poquito más en la próxima parte. Sara fue una mujer que mostró rechazo hacia sí misma. Había un estigma en esa sociedad y era que la mujer que no podía dar a luz, que era estéril por naturaleza, esa mujer sencillamente era rechazada. ¿Por qué? Por no ser fructífera. Ojo, y esos estigmas duraron en nuestras sociedades durante mucho tiempo, ¿verdad? Porque se pensaba que una mujer que no podía dar a luz, que tenía algún problema para dar a luz, era una mujer simplemente que estaba bajo maldición. Y aunque estos son realidades espirituales, pero uno hoy por hoy entiende que si una persona de manera natural no recibió el propósito de parte de Dios de tener un hijo, hay que aceptarlo. Por eso reconoce quién eres. Por eso el tema, reconoce quién eres, ¿verdad? Ahí existirá una limitación en este caso para una mujer, pero eso no necesariamente tiene que crear en ella un estado de rechazo hacia sí misma. Esta mujer, Sara, ella no podía tener a luz y Dios le había prometido que ella iba a tener un hijo, pero pasaba el tiempo y ella veía que no se cumplía la palabra del Señor y ella no lo hizo por preocupación, para que se cumpliera la palabra de Dios, porque si hubiera entendido, ella simplemente hubiera esperado el tiempo que el Señor le hubiera dado. Sin embargo, esta mujer fue creativa y esta mujer le propuso a su esposo que él se acostara con su sierva, la sierva que le servía a ella directamente, como esposa del Señor, para que ésta le tuviera un hijo. Bueno, creativa ella, muy creativa por ese espíritu de rechazo, ¿verdad? Ella hizo que Agar se acostara con Abraham y efectivamente Agar quedó embarazada. ¿Sabe qué sucedió? Que Agar rechazó a Sara. Fue la sierva entonces la que rechazó
a la ama. Y esto produjo un conflicto en el hogar, produjo una reacción que sencillamente al final, después usted lea con calma la historia, al final Agar tuvo que irse con su hijo del lado de su señor y de su señora. Y ahí usted va a saber la historia. No voy a meterme en otros roles de lo que ocasionó ese error. Pero amada hermana, hay mujeres que permiten ciertas condiciones en la vida de su relación de pareja por eso, por el rechazo que se tienen a sí mismas. Porque si el hombre no considera que la mujer no puede concebir hijos, muchas veces la mujer lucha también con esa situación en su propia vida y sencillamente esto es un efecto de rechazo generalizado en la vida de esa mujer. Amadas hermanas, cuidado con ponerse creativas, porque de repente lo negativo que está sucediendo no es que pueda tener un hijo, pero probablemente por sentirse una mujer rechazada se pone creativa a proponerle al esposo cosas para ella hacer sentir bien a su esposo, así ella se destruya. Ojo, hermanas, esto es rechazo. Esto es efectos producidos por el rechazo hacia sí misma. Cuidado con eso. La otra historia que les quiero contar, y está basada en este concepto, y es que el que tiene rechazo hacia sí mismo, le cuesta verse tal como es. Vamos a leer el Salmo 22:6 y otra historia muy peculiar esta historia, ya usted lo va a ver. Salmo 22:6 habla en una condición de cómo este hombre se veía. Y dice así, luego también le invito a que lea todo el Salmo para que usted vea cómo esa persona se relaciona con Dios y cómo se ve a sí mismo. De eso hablaremos en el próximo tema. Y dice así, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. ¿Qué tal? Eso es expresión de rechazo hacia sí mismo como persona. Eso es aborrecerse a sí mismo. Eso es lo que habla el libro de Efesios. Léalo después con calma y después en el próximo tomaremos un poquito de estas lecturas que le estoy planteando. Y por último quiero dejarles en 2 de Samuel capítulo 9 la historia triste de Mefiboset, que produjo una famosa canción, no recuerdo ahorita quién la canta, que se llama El Rey te mandó a llamar, y que en la vida de los cristianos ha venido a ser un ícono esa canción. Pero veamos un punto de esta historia. Cuando el rey David va, después usted lee la historia con calma y lo vamos a retomar en el siguiente café pastoral. Cuando David va a encontrarse con Mefiboset, Mefiboset se dirige a David diciéndole en el versículo 7, no. En el 8, perdón. Y dice esto, Mefiboset le dice a David, y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Imagínese, uno se tilda como un gusano y el otro se tilda como un perro muerto. ¿Qué es esto? Eso es rechazo hacia sí mismo. Y aunque una persona pueda tener condiciones físicas, aunque una persona pueda tener condiciones corporales que no lo hagan sentirse de alguna manera completo, amados hermanos, es el efecto de lo que causa y produce eso en la persona la que lo hace reafirmar el daño. Porque una persona que pueda tener un defecto físico, lo que hace llamándose a sí mismo, como se llamaban ellos, gusano o perro muerto, o tal vez no esas expresiones, sino cualquier otra, lo que se está es lacerando sobre la herida que ella tiene. Esto finalmente lo que habla es de que hay rechazo en la vida del ser humano. Estamos terminando, faltan 10 minutos y debo concluir. Vamos a hacer una prueba rápida. ¿Usted quiere saber si usted sufre de rechazo? Busque un espejo. Si no lo tiene a la mano ahorita,
lo va a hacer después que termine el café pastoral. Busque un espejo y mírese en él. Y pregúntese, ¿qué veo en el espejo? Y con sinceridad, dígase lo que usted ve, como lo sienta. ¿Qué veo en el espejo? Y después me va a compartir sus respuestas. Y continuaremos hablando de este tema en el siguiente café pastoral. Bien, amadas hermanas, no sé por qué el tiempo se pasa tan rápido. Sin embargo, es un tiempo agradable y grato para todos. Espero que hasta este momento esta enseñanza haya sido positiva y de edificación para todas y cada una de ustedes, y para los caballeros que también puedan estar conectados. El Señor les bendiga también. Espero que mediten en estas lecturas, léanlas bien, léanlas con mentalidad abierta y dejen que el Señor hable a sus vidas. Leíamos que donde está el Espíritu del Señor, allí va a producirse libertad. Leíamos que cuando nos convertimos al Señor, el velo es quitado y que somos transformados en la misma gloria, porque en nosotros hay gloria de Dios. En esa misma gloria Dios nos va transformando, es decir, que a medida que nos va limpiando, nos va sanando, nos va restaurando de todas estas cosas, la expresión de su gloria cada vez es mejor. Por eso hoy nos vestimos un poco de realeza. Por eso el querer compartirles de esta manera, pues, esta enseñanza, porque no les voy a decir algo que yo no lo haya vivido en mi propia vida. Así que espero sus comentarios, espero los que no se han suscrito al canal que lo hagan para que cada día entonces le podamos dar mayor fuerza a este trabajo y a este esfuerzo que estamos haciendo. Y si de verdad quieren la segunda parte, bueno, dependerá de ustedes, de cómo se manifiesten por las redes, y entonces mañana tendremos la continuación, haremos el esfuerzo de tener la continuación de este café pastoral y entonces continuaremos. Dios les bendiga, amados, Dios les guarde.